Muy buenas tardes a todos. El tema del que voy a abordar es tromboembolia pulmonar en embarazo. Mi nombre es Heriberto Rabelero Rodríguez. Soy ginecólogo e intensivista. Soy adscrito a la unidad de cuidados intensivos del Centro Nacional Occidente de Guadalajara. Es un gusto para mí abordar un poquito este tema. Sí, vamos a empezar hablando un poco de ello. Digo un poco de ello porque este es un tema muy amplio y su abordaje es multidisciplinario, ¿sale? En él intervienen cardiólogos, intensivistas, personal de radioimagen, ginecólogos de medicina materno-fetal y por ende, pues es algo complejo de abordar, pero hay que estar adecuados a este tema. Este diagnóstico de tromboembolia pulmonar en el embarazo constituye un reto para los equipos tratantes, ya que los hallazgos clínicos y de laboratorio característicos de esta enfermedad pueden estar enmascarados en los cambios fisiológicos propios de la gestación. ¿Mm? Esta enfermedad es de las primeras causas de muerte materna en el mundo. La incidencia es de 1.1 a 1.5 por cada 100.000 partos. La mayoría de las muertes están relacionadas a profilaxis inadecuada, retardo en el diagnóstico y en el tratamiento. Y eso nos compete a nosotros como ginecólogos o como médicos tratantes en piso. Tenemos a pacientes posoperadas de cesárea, con postración, con deshidratación, que tuvieron sangrados importantes, que tuvieron múltiples transfusiones y no estamos nosotros haciendo las medidas correctas que vamos a abordar enseguida. La mortalidad de la paciente puede alcanzar hasta un 70%, frecuentemente relacionada a falla ventricular derecha o insuficiencia cardíaca en lo que es la TEP de alto riesgo o con falla de ventrículo derecho. Sabemos todos que hay cambios importantes en el embarazo, cambios en la coagulación, cambios cardiovasculares, de los cuales los principales está el incremento del volumen sanguíneo circulante de hasta un 50%, el gasto cardíaco incrementado entre 30 y 50% y un aumento progresivo de los factores procoagulantes, que son el 5, 7, 9, 10, 12 y incremento de fibrinógeno. ¿Mm? Sabemos que en el embarazo estamos propensos, gracias a la progesterona y a la compresión por medio del útero de los vasos pélvicos, de presentar éstasis venosa. Por lo tanto, un incremento en el riesgo de coagulación. Además, que durante el parto presentamos una lesión endotelial y una interrupción de las capas celulares al momento del alumbramiento y cuando se hace una cesárea, pues el riesgo todavía es más, está incrementado. En el puerperio hay reacciones de fase aguda con incremento de la concentración en la proteína C reactiva y la antitrombina 3. ¿Sí? En el embarazo se confiere un aumento 3 a 5% del riesgo de la trombosis venosa y al final del tercer trimestre y durante el puerperio inmediato son el periodo de mayor riesgo de tromboembolia pulmonar. Tenemos obviamente la necesidad o la obligación de buscar los factores de riesgo, ¿no? Toda paciente per se, eh, embarazada a final de término, como ya lo hablábamos, tiene un riesgo incrementado, pero si además tiene factores de riesgo, esto nos incrementa la posibilidad de presentar un evento tromboembólico. Entonces, si tenemos a nuestras pacientes con edad materna avanzada, más de 35 años, con obesidad, que le dio preeclampsia, es multípara, tuvo inmovilidad prolongada, ha tenido enfermedades tromboembólicas previas, ya tiene por sí una trombofilia congénita o adquirida, que la vamos a ver de este lado, del lado derecho. Las pacientes cuando tienen cesárea ya tienen 3 a 6 veces el riesgo incrementado de presentar fenómenos tromboembólicos. Y en el puerperio, como ya les decía, tenemos a pacientes que sangraron un montón, que a veces no les hemos dado dieta, están sedientas, están deshidratadas y aparte las tenemos inmóviles. Y además, ni siquiera nos detuvimos a darles una profilaxis mecánica, como son las medias antitrombóticas, para apoyarlas. Entonces, todo esto hay que modificarlo, es donde podemos incidir para que esto pueda tener un menor riesgo, ¿no? O llegar a presentar un evento de estos. Ya de las trombofilias congénitas o adquiridas tenemos las primarias, la antitrombina 3, la deficiencia de proteína C, la proteína S, mutaciones del factor 5 de Leiden,
entre otras, y la secundaria, síndrome antifosfolípido, lupus eritematoso sistémico, obesidad, que ya la mencionábamos, cáncer, fibrilación auricular, síndrome nefrótico, entre las principales. Todos estos, si ya tenemos estos factores de riesgo, pues hay que apoyarnos con un experto para ver si se da una terapia profiláctica. Pero de entrada, adecuada hidratación, medidas mecánicas, y es lo que podemos avanzar con ellas. ¿Sí? A pesar del aumento del riesgo de trombosis durante el embarazo y posparto, la mayoría de las mujeres no requieren anticoagulación. Se recomienda tromboprofilaxis en todas las embarazadas con trombofilia hereditaria. Las excepciones son las mujeres con deficiencia de antitrombina, mutación homocigota del factor 5 de Leiden, mutación homocigota para el gen de protrombina o heterozigota para ambas mutaciones. ¿Sí? El 90% de los casos existe disnea, dolor torácico, síncope, taquicardia, polimnea, edema unilateral de miembro pélvico, puede estar solos o en combinación. Entonces, hablábamos que hay manifestaciones clínicas y complementarias. Entonces, en el 90% de los casos tenemos estas, pero podemos, una vez que se presentan estas, nosotros pensamos ya en hacer una oximetría de pulso, pedir una radiografía de tórax, un electrocardiograma. La mayoría de las pacientes presentan disnea y dolor pleurítico, ¿sí? Si a esto le agregamos que ya trae hipoxemia, generalmente la radiografía tiene una peculiaridad que en la TEP generalmente se ve normal. Podemos ver unos signos como Westermarck o joroba de Hampton, elevación diafragmática. Esos hallazgos sí podemos verlos, pero la mayoría salen normales. Si ya tiene una alteración, hay que pensar en otras cosas como neumonías o neumotórax. Tenemos también en el electrocardiograma cambios asociados a sobrecarga de ventrículo derecho que pueden estar de manera leve presentes en el embarazo normal, pero ya en patología pueden verse más marcados. En este caso tenemos el Magin White o S1Q3T3. ¿No? Aquí vemos el S1, el Q3 y la T invertida T3, ¿no? Entonces son datos que podemos observar. Bueno, ¿cómo podemos categorizar a nuestras pacientes? Eh, de acuerdo a los criterios de Wells o los criterios de Ginebra, generalmente nosotros usamos los de Wells, donde podemos dar una probabilidad clínica de enfermedad tromboembólica, ¿sí? Ya sea en 3 niveles o en 2 niveles en el caso de Wells, donde podemos decir que si tiene, de acuerdo al puntaje, una probabilidad baja, intermedia o alta. O en 2 niveles, un poco probable o muy probable, ¿sí? Igual para los criterios de Ginebra en 3 niveles y así. Entonces, los criterios o como vamos a categorizarlo es de acuerdo a factores predisponentes, a síntomas como hemoptisis, signos clínicos, entre ellos la frecuencia cardíaca, datos clínicos de trombosis venosa profunda y el juicio clínico, donde tú, si estás pensando que lo más probable es una embolia pulmonar, pues le otorgas 3 puntos. Otros estudios muy importantes es el ecocardiograma transesofágico o transtorácico, ¿sí? Donde podemos hacer evidente una afección ya de las cavidades derechas. La angiotomografía, la TAC de tórax, la gamografía ventilatoria perfusoria, que esta pues la vamos a obviar cuando vemos una radiografía de tórax con alteraciones. Ahí ya nos vamos mejor por la angiotomografía o la TAC de tórax. ¿Sí? El Doppler de miembros pélvicos para ver si tenemos carga trombótica a nivel de extremidades, la gasometría para ver nuestro nivel de saturación o si tenemos una ah, gradiente alveolo arterial incrementado. El dímero D, que ahorita vamos a ver de acuerdo a lo que se publicó en Lancet en el 2017, enseguida se los voy a comentar. El electrocardiograma, los datos que ya veíamos de sobrecarga de ventrículo derecho y ya, troponinas y péptido natriurético cuando estamos pensando ya en una TEP inestable o con afección a ventrículo derecho. Estos son algunos de los cambios que podemos encontrar en el ventrículo o en el corazón cuando hay una afección ya de ventrículo derecho. ¿Sí? Lo vemos en el alargamiento del ventrículo derecho, lo podemos ver aquí, o en un cambio en la relación ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Aquí podemos ver que el ventrículo derecho ya está más grande que el ventrículo izquierdo. ¿Sí? En un eje
para externar corto, podríamos ver un aplanamiento del septo interventricular. O en el caso de visualizar la vena cava inferior, la encontramos distendida, con colapsibilidad inspiratoria disminuida y un plano subcostal. ¿Vale? Entre otros hallazgos, ¿no? Como es el trombo móvil en el corazón. Esto ya pues, nos apoyaría lo que es el cardiólogo o el experto en ecocardiografía. La guía del 2020 ya viene con un algoritmo de manejo para que te vayas guiando. Si tú tienes una sospecha alta durante el embarazo, con una probabilidad pretest alta o una probabilidad intermedia baja, pero con un resultado positivo de dímero D, ¿sí? Inicia anticoagulación. ¿Qué positivo de acuerdo cuando? Bueno, el estudio GEARS que se lanzó en la revista Lancet en el 2017 hablaba de que si tienes factores, si no tienes factores de riesgo, si no tienes hemoptisis, si tu probabilidad no es tan fuerte que sea para TEP y tienes un dímero de menos de 1000, ya no haces angiotomografía, o sea, la omites. O si tienes factores de riesgo, por ejemplo, si crees que sea una TEP y si tienes signos clínicos, pero tu dímero de sale menos de 500, obvias, o sea, ya no haces la angiotomografía, lo descartas ahí. Entonces es una manera de hacer un como límite para el dímero D. Y bueno, tomas una radiografía y una ecografía de compresión dúplex proximal en caso de signos o síntomas indicativos de trombosis venosa profunda. Si están presentes los signos de trombosis venosa profunda, pues ya damos el tratamiento con heparinas. ¿Sale? Ahorita vamos a hablar de ellas. Si la paciente está inestable, pues requiere otro manejo y eso lo vamos a hablar más adelante. Si las pruebas salen ausentes, si no hay trombosis venosa proximal, las pruebas específicas para TEP si la radiografía de tórax es normal, podemos pedir una gamografía ventilatoria perfusoria o una angiotac. Y si es anormal, hay que irnos a la angiotac. Hacemos a un lado la angiotomografía, la gamografía ventilatoria perfusoria. Si está negativa, descartamos TEP. Si está positiva, pues vamos al tratamiento. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo principal del manejo en la TEP? Primero, es limitar las complicaciones como la inestabilidad hemodinámica y la disfunción del ventrículo derecho, contemplando siempre el estado obstétrico. Recordemos que si la paciente está muy cercana a tener el parto, o si tiene un riesgo inminente de sangrado, o si tenemos una inestabilidad o un problema fetal, hay que valorar bien qué es lo que vamos a hacer con nuestra paciente. ¿Sí? Esto es la fisiopatología de lo que ocurre con el ventrículo derecho. ¿Sale? En este momento vamos a describirlo. Muy bien, entonces hablemos de los sucesos fisiopatológicos que nos da la enfermedad tromboembólica, ¿no? Cuando nosotros tenemos TEP, de acuerdo a su gravedad, o si es de alto riesgo y ya hay una afectación al ventrículo derecho, vamos a encontrar, como ya lo veíamos en ultrasonido, una dilatación del ventrículo derecho. Hay insuficiencia de la válvula tricúspide, incremento de la tensión de la pared del ventrículo derecho, hay activación neurohormonal e inflamación miocárdica, de ahí porque se alteran o se elevan las enzimas cardíacas. Hay un incremento en la demanda de oxígeno del ventrículo derecho y un cortocircuito auriculoventricular intrapulmonar. De ahí que también encontramos el gradiente incrementado alveolo arterial en nuestras gasometrías. Hay una isquemia del ventrículo derecho con lesión hipóxica, por eso también puede haber dolor torácico cardíaco, disminución en la contractilidad del ventrículo derecho, cae el gasto del ventrículo derecho, por ende la precarga del ventrículo izquierdo se ve afectada y como resultado un gasto cardíaco disminuido. Esto nos lleva a una presión arterial sistémica baja, perfusión coronaria disminuida del ventrículo derecho, un suministro de oxígeno del ventrículo derecho bajo y pues un shock obstructivo, datos de hipoperfusión generalizada y muerte. Por eso la importancia de cuando hay una afección del ventrículo derecho, iniciar nuestro tratamiento. ¿Vale? ¿Cuáles son el tratamiento? Pues, inicialmente, las opciones terapéuticas que tenemos en TEP durante el embarazo incluye lo básico, soporte respiratorio y hemodinámico, la vigilancia obstétrica de la mano, en conjunto, en paralelo, la anticoagulación,
heparinas o sus análogos, fibrinolíticos, tratamiento de embolia pulmonar quirúrgico y filtro venoso. Tenemos las heparinas no fraccionadas, como estas potencian la antitrombina 3 durante el embarazo y alcanzan su máxima actividad en 2 horas y se monitoriza mediante TPT. No hay efectos adversos fetales descritos. Esto, bien importante, fíjense, la actividad en 2 horas es rápida, es efectiva y tiene una latencia corta, ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? La heparina no fraccionada es la preferida para el tratamiento inicial de la TEP masiva por su rápido efecto, extensa experiencia de su uso y por su rápido ajuste si se requiere administración de terapia trombolítica. Recordemos que también tenemos riesgos. Su uso prolongado, 2, 3 semanas, puede darnos una desmineralización o una osteoporosis. También puede estar asociada a una trombocitopenia inducida por heparinas y hemorragias maternas. En caso de que nosotros presentemos una hemorragia, tenemos el sulfato de protamina, que es su antagonista, que puede revertir los efectos de la heparina no fraccionada hasta en un 100%. ¿Vale? No atraviesa la barrera placentaria, es útil en etapas de embarazo en donde se requiere un rápido control de la anticoagulación, ¿sí? Y como sustituto de la heparina de bajo peso molecular entre las 36 y 37 semanas. Es decir, si tú tienes a una paciente con heparina de bajo peso molecular y se acerca el momento del parto, la cambias a heparina no fraccionada, ya que esta tiene una latencia más corta y si se llega al momento, tú la puedes interrumpir y si hay una urgencia, pues sulfato de protamina puedes revertir su efecto. ¿Sí? La anestesia regional puede darse lugar entre 4 y 6 horas tras la suspensión y con normalización de un TPT. ¿Sí? Tú suspendes la heparina no fraccionada, 4 horas tomas un TPT y ves. Si ya está listo, puedes hacer tu cirugía sin ningún problema. La dosis inicial es sencillo. Administración son 80 unidades por kilogramo en bolo, seguidas de una infusión a 18 unidades por kilogramo por hora y ahí la vas ajustando. Vas subiendo, bajando de acuerdo a esta tabla que te muestro aquí. Si está entre 46 y 70 el TPT, sigues la dosis igual. Si está más bajo, 35 o 45, pues vas incrementando la dosis. Si está menos de 35, hasta 4 unidades por hora, lo que incrementas. Si está entre 71 y 90, hay que disminuir la dosis en su infusión, 2 unidades por kilogramo por hora. Y si está más de 90, suspendemos una hora y reiniciamos disminuyendo 3 unidades por kilogramo por hora. Sencillo. ¿Sí? La otra es la heparina de bajo peso molecular o enoxaparina. Esta es la más estudiada para la anticoagulación y profilaxis en la enfermedad durante el embarazo y más en la enfermedad tromboembólica. Inhibe la trombina, pero mayormente al factor 10A, por lo que no modifica el TPT. Es decir, tomar TPTs o tiempos de coagulación seriados, pues no nos ayudarían mucho porque no se ve reflejado. Alcanza su nivel máximo a las 4 horas, a diferencia de la heparina no fraccionada, que son 2 horas, esta dura 4 horas. ¿Sí? Tiene un peso molecular de 4000 a 6000 daltons. Está indicada en los pacientes con sospecha de tromboembolia pulmonar hemodinámicamente estables, muy importante. Las ventajas es que tiene mayor biodisponibilidad, predicción de dosis, la aplicación subcutánea, es habitualmente sin requerir monitoreo y baja en riesgo de trombocitopenia inducida por heparinas. Aunque está bajo el riesgo, no está exenta no atraviesa la barrera placentaria y bueno, ¿cuáles son sus riesgos? Hemorragias, disminución de la mineralización ósea y la trombocitopenia inducida por heparinas. Y lo que ya les decía, esta requiere mayor tiempo de latencia después de su última aplicación para hacer una cirugía con seguridad. Una dosis de enoxaparina ajustada al peso durante la gestación es la terapia recomendada para pacientes sin shock ni hipotensión. La monitorización de la heparina de bajo peso molecular con la determinación del anti-10A solo está justificada en pacientes obesas con falla renal y importante en extremos en pesos, ¿no? Más de 80 kilos, menos de 50. La heparina de bajo peso molecular no puede ser completamente revertida por el sulfato de protamina. Sin embargo, puede reducir la cantidad de sangrado y se debe utilizar en hemorragia grave. Recordemos que en la heparina no fraccionada se revierten los efectos de esta, hasta en un 100% de la no fraccionada. Pero de la de bajo peso molecular solo revierte sus efectos hasta en un 70%. O sea, sí es de ayuda,
sí hay que utilizarla en caso de un factor de riesgo, una hemorragia. Si se está utilizando heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas, deberán pasar por lo menos 24 horas para la anestesia regional. Por eso la importancia de latencia, la que les decía. En la otra teníamos que esperar 4 o 6 horas, TPT normal, ya lo podíamos aplicar. En esta son 24 horas después de dosis terapéuticas. La continuación del manejo en el puerperio puede reiniciarse tras 6 horas de retirado del catéter epidural, 6 a 12 horas después del parto vaginal o 12 a 24 horas después de la operación cesárea. Sugieren toda paciente ser cautelosos con la hemostasia y preferir puntos hemostáticos separados. Hay que ser muy, muy minuciosos con la hemostasia. Las dosis, pues aquí está, lo recomendado es 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas en el caso de la heparina, de la enoxaparina, y puede usarse la modalidad de monodosis a 1.5 miligramos una vez al día, o tal como lo recomienda esta tablita, ¿no? La otra opción útil es la deltaparina y la tinzaparina, aquí están las dosis, o la fondoparinux, que es una opción razonable para mujeres embarazadas que requieren anticoagulación y que no tienen disponibilidad de la no fraccionada o enoxaparina. ¿Cuáles son sus contraindicaciones de la anticoagulación con las heparinas? Sangrado, trombocitopenia inducida por heparina, sangrado reciente, trauma mayor reciente o cirugía, enfermedad cerebrovascular hemorrágica, trombocitopenia menor a 50.000, pruebas de guayaco positiva en materia fecal, neoplasias del sistema nervioso central, aneurismas, malformaciones vasculares, entre también hipertensión arterial severa no controlada y enfermedad hepática o renal severa. En cuanto a enfermedad cerebrovascular, isquémica también entra en menor a 4 semanas. ¿Sí? Los otros fármacos que siguen en el abordaje y tratamiento de los pacientes con TEP inestable son los fibrinolíticos. Son estos los que producen lisis del coágulo por medio de plasmina y obviamente si existe un riesgo de muerte o inestabilidad de la paciente, inestabilidad hemodinámica asociada a TEP, sugiere iniciar la trombolisis, así como cuando hay evidencia de disfunción del ventrículo derecho. Esas son las indicaciones más importantes, ¿no? Con estos agentes está descrita una disminución, fíjense bien, de la mortalidad hasta un 9.4% comparada con con 19% con las que solo se utilizó anticoagulación con heparinas. No están recomendados en pacientes con estadios moderados o bajos riesgos de TEP. Está solamente para las pacientes de TEP de alto riesgo con inestabilidad hemodinámica. Los riesgos, sangrado en un 14% de los casos, principalmente con por abordajes de punción, hemorragia intracraneal del 1 al 9% de los casos, desprendimiento placentario e incluso muerte fetal. Los beneficios, lisis del coágulo, restablecimiento de circulación, limitación de la disfunción cardíaca actual y en un futuro, ¿sí? Y obviamente disminución del riesgo de muerte, que es lo más importante. Se requiere una vigilancia estrecha tanto de la madre como el feto cuando se administran estos fármacos, incluso, bueno, por la misma tromboembolia pulmonar, cuando es de riesgo intermedio o severo o alto. No debe usarse en el periparto o antes de 10 días posterior a la cesárea. La mortalidad de TEP masiva o submasiva o de alto riesgo alcanzan hasta un 70% cuando se relaciona falla ventricular derecha e insuficiencia cardíaca, por lo que la terapia fibrinolítica no debe de ser demorada, debe de ser empleada lo más rápido posible, claro, si no tiene contraindicación. ¿Cuáles son los fármacos que están involucrados en la fibrinolisis de las pacientes con TEP? En el embarazo, pues son estos, es streptokinasa, urosinasa y el factor activador plasminógeno. Aquí están las dosis, se las pongo aquí. Estos fármacos son categoría C y pues tiene que evaluarse un riesgo-beneficio. Claro que si tenemos una paciente con inestabilidad, con es de alto riesgo, pues vale la pena aplicarlo si no está contraindicado. En las pacientes que ya tuvo un manejo con enoxaparina y no hubo mejoría y hubo empeoramiento, o que tuvo heparina de bajo peso molecular, podemos usar este régimen del Teplasa, que se da un bolo inicial IV de 15 miligramos seguido de 0.75 miligramos por kilogramo durante 30 minutos
hasta 50 miligramos, seguidos por 0,5 miligramos por kilogramo IV durante los siguientes 60 minutos. Sería la terapéutica empleada a administrar. ¿Cuáles son las contraindicaciones de estos fármacos fibrinolíticos? Pues tenemos las absolutas, que es la historia de ictus hemorrágico o ictus de origen desconocido, ictus isquémico en los 6 meses anteriores, neoplasias del sistema nervioso central, traumatismos importantes, cirugía o traumatismos craneal en las 3 semanas anteriores, diátesis hemorrágica, hemorragia activa. En las relativas tenemos el accidente isquémico transitorio en los 6 meses anteriores, anticoagulación oral, embarazo o primera semana del puerperio, zonas de punción no comprimibles, reanimación traumática, hipertensión refractaria, como la presión arterial sistólica mayor a 180, enfermedad hepática avanzada, endocarditis infecciosa y úlcera péptica activa. ¿Qué otras opciones tenemos? Si tenemos una paciente que está contraindicada la trombolysis, que es alérgica o que está cerca del trabajo de parto y que no podemos trombolizarla, no podemos aplicar fibrinolíticos, está la embolectomía percutánea, ¿sí? O la fragmentación de la aspiración del trombo, ¿vale? Y esto también se usa cuando el tratamiento convencional pues, ha fallado. Así también tenemos la colocación de filtros recuperables de vena cava inferior, que es la alternativa cuando la anticoagulación está contraindicada, como ya lo mencionábamos, cuando existe alto riesgo de recurrencia de TEP, que el lecho vascular pulmonar esté comprometido significativamente o haya una alergia a la heparina. Cuando estamos en el periodo periparto, que es cuando no podemos dar los anticoagulantes y los fibrinolíticos. Recordemos que la anticoagulación inicial, de acuerdo a la probabilidad pretest y dímero D, debe ser con heparina de bajo peso molecular. No lo dudes. Si tienes la alta sospecha, inicia la heparina de bajo peso molecular si no tienes contraindicación. En los pacientes con signos o síntomas de trombosis venosa profunda, deben ser llevados primero a una ecografía Doppler, ¿no? Hay que buscar la carga trombótica y ver también si no está habiendo afectación de nuestro ventrículo derecho. Pacientes con radiografía de tórax normal pueden ser llevados a angiotomografía o una gammagrafía ventilatoria perfusoria. Si esta radiografía de tórax tiene alteraciones, ya descartamos la gammagrafía ventilatoria perfusoria y nos vamos a la angiotomografía o tomografía, ¿no? Porque hay que descartar otras causas. Como ya decíamos, neumonía, neumotórax, atelectasias, neumotórax, ya lo dije. Y bueno, un resultado negativo de este estudio puede descartarnos totalmente el tromboembolismo pulmonar y claro, hay que buscar otras causas. Nuestra guía ya tiene algoritmos bien definidos para pacientes sin inestabilidad hemodinámica y con estabilidad, sin inestabilidad y con inestabilidad, ¿no? Entonces nos habla, si tienes una probabilidad clínica de TEP, ¿sí? Si es baja o intermedia o improbable, usas el dímero D, ¿no? Como lo comentábamos de lo que Lancet describía en el 2017, agarramos a las pacientes que tienen factores de riesgo, pero tienen un dímero D menor de 500, lo descartamos, ¿no? O sin factores de riesgo y un dímero D menor de 1000, descartamos hacer el estudio de angiotomografía y esto nos da un negativo y no damos tratamiento, ¿sale? Cuando sale positivo, pues hacemos la angiotomografía y vemos si lo confirma, damos el tratamiento. En la cuestión de las pacientes con probabilidad clínica alta o TEP muy probable, obviamos el dímero D e iniciamos la anticoagulación y bueno, hacemos la angiotomografía y si esta sale negativa, pues ya no hay tratamiento. Si sale positiva, damos el tratamiento. En las pacientes con inestabilidad hemodinámica, eco transesofágico, eco transtorácico, perdón. Si encontramos disfunción del ventrículo derecho, pues hacemos, si está disponible, sin retrasar, claro, el tratamiento, la angiotomografía, ¿sale? Si la angiotomografía está disponible y sale positiva, damos el tratamiento de TEP de alto riesgo, es decir, la fibrinolisis, si no está contraindicada. Si está negativa, buscamos otras causas de shock e inestabilidad. Entonces, este es un resumen de cómo categorizamos a las pacientes. Si tiene inestabilidad hemodinámica o no, las vamos a mandar a terapia. Si tiene inestabilidad hemodinámica, es de alto riesgo y damos tratamiento de reperfusión o fibrinolisis, ¿no? ¿Sí? Si tiene una
si tiene alto riesgo, aquí usamos el PESI para categorizarlas, ya sea de 3 o 4, o en el PESI simplificado, mayor a 1, ¿sí? Es cuando realizamos una determinación de troponinas y si salen positivas, pues es un riesgo intermedio alto, ¿no? Monitorizamos y consideramos la terapia de reperfusión si hay deterioro, solo si hay deterioro. Si salen negativas, pues la dejamos como intermedio o bajo y la hospitalizamos, ¿sale? Si están ausentes lo que es disfunción del ventrículo derecho y signos de gravedad, entonces, si no existe otra razón para hospitalizar, podemos, y tiene la facilidad de acceder a un sitio de atención, podemos dar una alta precoz. Pero si no lo tiene o si es incierto, pues la hospitalizamos, como es el caso de la mayoría de nuestras embarazadas, ¿no? Tratándose una paciente de alto riesgo con afección del ventrículo derecho, entonces hay que abordarla de manera principalmente en una terapia intensiva para poder optimizar volumen. Recordemos que las pacientes sí requieren volumen, pero con cautela, porque una excesiva carga de volumen pudiera empeorar la interdependencia ventricular y afectar el gasto cardíaco. En el caso de las pacientes que tienen un gasto cardíaco bajo, que las presiones están no perfusorias, pues hay que administrar vasoplégicos, ¿no? Como la norepinefrina. Y si tenemos una falla cardíaca, pues hay que darle inotrópicos. Ah, en la cuestión de no mejoría, a pesar del manejo, tratamiento, tenemos también el soporte circulatorio mecánico, que es el oxigenador extracorpóreo mediante membrana, que es el ECMO. ¿Sí? Sería otra de las opciones para apoyar a nuestro paciente en lo que hay una recuperación hemodinámica y ventilatoria, claro. Este es el eh, cuadro de clasificación que utiliza la guía del 2020 para poner a nuestro paciente en si es de alto riesgo, si es de intermedio, intermedio alto o bajo y si es bajo. Recordemos que un intermedio alto puede requerir solo vigilancia, terapia con anticoagulación, pero si empeora, se convierte en alto fibrinolisis, ¿no? Y ya el bajo, pues es lo que comentábamos, evaluación y una alta precoz, ¿no? Obviamente con tratamiento, ¿sí? Y bueno, estos, los parámetros que ya mencionábamos, hablan de inestabilidad hemodinámica, si está presente, los parámetros clínicos de gravedad, de TEP y o comorbilidades, de acuerdo al PESI, ¿sí? Y disfunción del ventrículo derecho, de acuerdo al el eco transtorácico o la angiotomografía y altas concentraciones de troponinas cardíacas. Sencillamente con eso podemos estadificar a nuestra paciente. Bien, para concluir, sabemos que la paciente obstétrica tiene un riesgo elevado de presentar fenómenos tromboembólicos y más aún cuando su estado crítico por las alteraciones propias de la patología que ponen en riesgo su vida la llevan a este punto. Es decir, si nosotros ya estamos viendo una paciente que tiene obesidad, que tuvo un sangrado, que estuvo multitransfundida, que la tenemos con varios días de inmovilidad, hay que poner focos rojos y cuando menos hacer una buena tromboprofilaxis mecánica, este, farmacológica, mejorar el estado de hidratación y una movilización temprana de ser lo posible. Es lo que podemos hacer, ¿sí? Y si nosotros estamos sospechando ya de algo, activar la alerta y acudir al equipo multidisciplinario. La decisión de la terapia anticoagulante o fibrinolíticos debe de ser rápida y efectiva y no retrasarse si no está contraindicada. Su manejo y vigilancia de estas pacientes generalmente debe ser multidisciplinaria y preferentemente en una unidad de cuidados intensivos. Muy bien. Espero que les haya gustado. Por último, les dejo una imagen. Es un fresco de Diego Rivera que pintó o que elaboró en el Hospital en el Hospital La Raza en México. ¿Sí? El nombre de esta pintura, de este fresco, se llama El pueblo en demanda de la salud. A mí me gusta mucho y está creo que en una de las guías de práctica clínica. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo.